filósofos, el análisis, la reflexión y la crítica. Bienvenidos. Amables oyentes, bienvenidos a Conversaciones Filosóficas desde la Escuela de Filosofía de la Universidad Industrial de Santander, un espacio de encuentro, de análisis y de diálogo con las filósofas, los filósofos, la reflexión y la crítica. Les habla Hernando Arias Niño, estudiante de Filosofía UIS, el cual les acompañará en este espacio institucional de la Escuela de Filosofía en el cual abordaremos problemas, autoras y autores de la filosofía. Sean ustedes bienvenidos a nuestro espacio. Siguiendo con la dinámica desde el programa Enigmas del Tiempo, con su tema Enigmas del Tiempo, en este segundo ciclo trataremos de abordar cuando el tiempo pasa más rápido que antes, lo que quizás hemos percibido en nuestro diario vivir, cuando tomamos el bus, cuando nos alistamos para ir al trabajo, para ir al estudio. Y bueno, lo que realmente en nuestra dinámica de rutina ejercemos el tiempo mismo. Y seguimos con nuestro gran invitado y muy apropiado el tema, que incluso trabajó en su tesis doctoral, el profesor Jorge Enrique Pulido Blanco, egresado del pregrado y maestría de la Escuela de Filosofía UIS, magíster y doctor de Filosofía de la Universidad Católica de Chile y doctor en Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid. Profe Jorge, bienvenido nuevamente a este espacio. Gracias, Hernando, otra vez por la invitación. Muy contento de estar aquí de nuevo acompañándolos y reflexionando sobre un tema tan apasionante como es el tiempo. Específicamente pues tratando de subrayar algunos enigmas a propósito del tiempo. Se nos quedarán muchos por fuera, pero trataremos de subrayar algunos y específicamente en la conversación de hoy, como lo mencionabas ahora proponiendo el tema, se tratará de hablar sobre esa extraña cualidad del tiempo que parece poder estirarse y contraerse como si fuera una banda elástica y que conlleva a que algunos experimentemos un momento como muy lento, incluso eterno, y otros experimentemos ese mismo momento, esa misma situación como fugaz, efímera. Entonces, ese es uno de los aspectos interesantes, como lo mencionabas hace un momento. Profe, y para dar comienzo traeremos a colación una frase muy bella del poeta T.S. Eliot en su poema Burnt Norton. El pasado y el futuro permiten tan solo un poco de conciencia. Ser consciente es no estar en el tiempo, pero solo en el tiempo el momento de la Rosaleda, el momento en la glorieta bajo la lluvia, el momento de la ventosa iglesia al caer el humo. Pueden recordarse, envueltos en pasado y provenir. Solo en el tiempo se conquista el tiempo. Espectacular ese final, profe. Solo en el tiempo se conquista el tiempo. Sí, es un poema muy pertinente para el tema de este programa, de esta conversación. En general yo diría que los 4 cuartetos de T.S. Eliot abordan de una manera muy incisiva, muy aguda, el tema del tiempo. Los versos que leías provienen del poema Burnt Norton, específicamente de la segunda parte de este poema, y logran condensar uno de los aspectos a propósito del tiempo, que en este caso tiene que ver con la distinción entre 2 sentidos del tiempo, distinción que se subraya en el último verso, ¿no? Solo en el tiempo se conquista el tiempo. Incluso en la versión original en inglés la expresión es mucho más específica, podría uno decir, mucho más aguda, mucho más afilada, porque en el texto en inglés dice Eliot, "Only through time is conquered". Solo a través del tiempo es conquistado. Es decir, coloca
los dos términos, uno después de otro. Time, time, no como en la traducción que poseemos, que dice solo en el tiempo se conquista el tiempo. Me parece que en la versión original es más específico, que hay una contraposición, incluso una proximidad polémica, conflictiva, entre dos posibles sentidos del tiempo. ¿Cuáles son esos dos posibles sentidos del tiempo? El tiempo que se ha llamado en la historia de la filosofía reciente el tiempo del reloj, el tiempo medible, el tiempo numerable, el tiempo ordinal, el tiempo que sigue una línea hasta el infinito, una línea que está numerada. Ese es el tiempo, digamos, en el sentido del tiempo de la naturaleza, que llamamos en la filosofía del tiempo, tiempo de la naturaleza. Ese tiempo se contrapone a otro sentido del tiempo, que es el tiempo vivido, ¿no? El tiempo de nuestra experiencia vital, el tiempo que nosotros podemos llenar de alegría, de júbilo, de plenitud, pero que también puede estar lleno de tristeza, de melancolía, de sufrimiento, de dolor. Claramente hay dos posibles sentidos del tiempo, y Eliot, en estos poemas que en general son muy filosóficos, la presencia de Aristóteles, de Plotino, de Agustín, de Heidegger, de Bergson, de Kant, etcétera, 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 está detrás de los poemas de Eliot, de esta obra Cuatro Cuartetos. Pero digo que lo cierra al final de los versos que leías de una manera ejemplar, cuando afirma: solo en el tiempo es conquistado. A mí me parece que se está refiriendo a este problema, a la diferencia entre el tiempo de la naturaleza, un tiempo medible, un tiempo numerable, un tiempo idéntico para nosotros, porque 3 horas son 3 horas aquí, en Europa, en China, en la Luna, y otro tiempo que es un tiempo que se llena de sentido o que carece de sentido, y que por eso nos parece en algunas ocasiones más largo, más breve, que se estira, que se contrae, que pasa muy rápido. A propósito de eso, podría uno evocar esa idea cada vez más recurrente en nuestra vida cotidiana y en las sociedades occidentales contemporáneas, de que el tiempo pasa deprisa. El tiempo pasa cada vez más rápido. El 2023 está acelerado, ya estamos en junio, y ahora pues ya viene Halloween, y luego diciembre y se acabó el año, y luego ya empieza es decir, es cada vez más frecuente escuchar en la experiencia cotidiana del tiempo que el tiempo vuela, que el tiempo está acelerado, que el tiempo va muy deprisa, Y uno de los enigmas sobre el tiempo es ese, ¿no? La velocidad, el ritmo cada vez más frenético del tiempo en la vida contemporánea. Uno podría decir que detrás de los versos finales de Eliot está ese contraste entre un tiempo que es homogéneo, que medimos a través del reloj, y un tiempo que se puede conquistar, que se puede llenar de sentido o que puede carecer de sentido. Un tiempo en el que puede haber redención, dice Eliot al inicio del poema, por ejemplo. Muy, muy profundo las líneas del poema mismo y del poeta sobre todo. Ahora, como bien mencionaba el profe, ya ha pasado cada año ha pasado, y cada año ha tenido sus propias circunstancias. Como bien ahorita estamos justamente ya en un tiempo post-pandémico, ¿qué podríamos decir acerca de las experiencias del tiempo antes y después de la pandemia, por ejemplo? Sí, este tema es muy interesante. Este tema es un verdadero enigma en relación con el problema del tiempo, en la medida en la que en el siglo XX la investigación filosófica y sociológica a propósito del tiempo pues reconoció como una característica transversal de la experiencia de las sociedades occidentales acerca del tiempo el aumento de velocidad de la vida moderna. La vida moderna pues transcurre
más deprisa en términos generales. Lo que habría pasado en la pandemia es una sobreaceleración del tiempo, es decir, una agudización de esa característica de la modernidad consistente en la velocidad del tiempo, de las transformaciones, del cambio de vida, de los nuevos regímenes de comportamiento, de las nuevas prácticas, etcétera, etcétera. Yo creo que eso se puede ilustrar volviendo a la experiencia más inmediata del tiempo hoy, que nosotros experimentamos o vivimos de manera cotidiana. Nosotros percibimos de manera cada vez más recurrente que el tiempo va más rápido, que el tiempo no alcanza. Y esto pues de manera cada vez más generalizada y no solo en relación con el trabajo, que era pues más o menos normal escucharlo, ¿no? Estamos cada vez más ocupados, cada vez tenemos más cosas que hacer y cada vez estamos más saturados de actividades, de compromisos, que son los que naturalmente nos hacen sentir que el tiempo pasa más rápido. Es decir, que el tiempo está acelerado. Por ejemplo, estábamos cada vez más conectados. Eso evita que tengamos espacios vacíos de tiempo que están directamente relacionados con una experiencia sana del tiempo que debe tener espacios vacíos para que se pueda experimentar la duración del tiempo de una manera pues no tan fugaz. Si todo el tiempo hay algo que hacer, si siempre hay un compromiso pendiente, si incluso en los momentos de descanso hay una expectativa de lo que se tiene que hacer al día siguiente, pues entonces de manera natural nos va a parecer que el tiempo está increíblemente acelerado. Y eso en algún sentido se vio agudizado en la pandemia, porque la pandemia llevó el trabajo a la casa. Entonces en la casa había un espacio de retiro en relación con el trabajo. Cuando el trabajo irrumpe en la vida privada, en el cuarto, en la sala, etc., pues entonces esto significa que ese espacio potencialmente vacío de actividades que permitiría una experiencia del tiempo más elongada, pues se ve reducido, ¿no? Casi que desaparece, porque es más difícil distinguir entre el trabajo y el ocio, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí va la cuestión de que el tiempo pase más rápido hoy en día que hace 10 o 20 años, más allá de que lo digan pues nuestros familiares o nosotros mismos. Es una realidad, es decir, es real que hay una aceleración del tiempo por las dinámicas propias de la vida moderna. El capitalismo tecnológico tiene una incidencia fundamental en esta aceleración del tiempo y pues todo esto tiene detrás la pregunta de Eliot en última instancia, ¿no? ¿Cuál es la diferencia en términos filosóficos entre el tiempo del reloj, el tiempo medible, el tiempo de la naturaleza y ese otro tiempo que vemos, que se acelera, que se contrae y que se está cargado de velocidad, que se puede aumentar o que puede disminuir? Y es algo realmente muy, muy presente y aún más y demasiado agudizado, como lo menciona, profe. De por sí por las dinámicas mismas de la mujer y el hombre moderno, que viven una constante aceleración. Amables oyentes, después de esta cortina seguiremos ahondeando en este gran enigma del tiempo y en este tema también de la aceleridad del mismo. Amables oyentes, están en sintonía de los 96.9 MHz WIS Estéreo, la voz de la universidad. En este su espacio, Conversaciones Filosóficas desde la Escuela de Filosofía WIS. Ya hemos mencionado
como bien lo ha puntualizado el profe, el tiempo medible y el tiempo, por decirlo de alguna manera, sustancial, lo que no es medible, sino, digamos, cuantitativamente, sino en otras connotaciones mismas. Ahora la diferencia entre experiencia y horizonte de expectativas, ¿a qué hace alusión a aquello, profe? Bueno, esta es una diferencia que propone la sociología para explicar la aceleración del tiempo. Es una diferencia que está en Max Weber, que es retomada por otros sociólogos, que está muy presente en los pensadores de la teoría crítica, y que Hartmut Rosa, un sociólogo que se hace cargo de este problema de la aceleración del tiempo en las sociedades contemporáneas, retoma para explicar la aceleración del tiempo. Según esta línea de interpretación del problema desde el punto de vista sociológico, consideramos que el tiempo se acelera cuando se distancian el horizonte de expectativas y nuestras experiencias. Más o menos, ¿cómo se podría explicar? El horizonte de expectativas es esa visión, esa proyección de lo que va a resultar de una determinada situación, vivencia, de una determinada experiencia en última instancia. Entonces tenemos la expectativa de que esto, X, experiencia X, va a significar tal cosa. Pero cuando llegamos al momento y llevamos a cabo esa experiencia, vemos que nuestro horizonte de expectativas era demasiado abarcador y la experiencia muy limitada. Entonces, esa diferencia cada vez mayor en las sociedades contemporáneas entre el horizonte de expectativas y las posibilidades de experiencia generan que se considere que el tiempo está mucho más acelerado que en épocas anteriores, incluso de la modernidad. Al inicio de la modernidad o en una modernidad intermedia que distinguen los sociólogos, y ni se diga en la época medieval o en la antigüedad, donde la experiencia de mundo y el horizonte de expectativas no estaban tan disociados o no eran completamente irreconciliables. El problema de las sociedades occidentales contemporáneas es que el horizonte de expectativas y las posibilidades de nuestra experiencia son por definición irreconciliables. No podemos llevar a cabo una experiencia o experiencias de todo lo que ofrece el mundo contemporáneo. Ahí hay un fenómeno de imposibilidad temporal, espacial, corporal, pero lo que moviliza la sociedad occidental contemporánea es la promesa, la expectativa, ese horizonte de nuevas posibilidades, de nuevos escenarios de vida que nuestra limitada capacidad humana de experimentar y de movilizarnos no puede llegar a cumplir. Es como no se cumple esa experiencia, sino que el horizonte de expectativas la desborda, entonces se considera o se tiene la impresión de que el tiempo está mucho más acelerado. ¿Por qué? Porque yo no puedo ir al ritmo de la evolución, de la tecnología, de la educación, de la música, de la moda, de los sitios turísticos, del entretenimiento, del consumo. Es totalmente imposible, ¿no? Estar al día en todos estos campos. Pero cada día también estos campos están transformándose de una manera muy veloz. Y una conclusión de esta perspectiva es que ya es irreconciliable la aceleración de la vida moderna frente a nuestras capacidades de experimentar lo que esa misma vida moderna ofrece. Profe, es decir que por todas las experiencias que puede brindar en el plano, digamos, de la realidad, no vamos al ritmo de esas mismas, digamos, ofertas que nos hace, sino que nos acomodamos a ellas, o tratamos de acomodarnos a ellas, en concreto. Sí, en concreto se trataría de 3 rasgos fundamentales de la aceleración de la vida social.
es decir, 3 facetas que explican por qué el tiempo se acelera, se está acelerando en nuestra sociedad. Uno es la aceleración tecnológica, ¿no? La tecnología avanza a un ritmo imposible ni de controlar, ni tampoco de mantenerse a la vanguardia completamente de ese avance o de esa evolución tecnológica. El segundo aspecto es la aceleración del cambio social. Esto genera una experiencia de contracción del presente. El presente parece que se ha contraído porque el cambio social se ha disparado, va a una velocidad enorme, ¿no? Digamos que los cambios sociales a inicios de la modernidad eran intergeneracionales, es decir, que podían pasar varias generaciones sin que hubiera un cambio drástico a nivel social. Luego ese cambio pasa a ser un cambio generacional. Una generación quiere distinguirse de la otra, el padre abogado, el hijo artista de rock, ¿no? Pero quería dedicarse al rock toda la vida, como Mick Jagger, ¿no? Tiene 60 y pico de años, pero sigue siendo un rock and rollero. En cambio, en nuestra actualidad, el cambio o la aceleración es intrageneracional. Es decir, incluso dentro de una generación, una persona migra de profesión, de vocación, más de una vez. Entonces, el que quiere dedicarse al rock no piensa dedicarse al rock el resto de la vida. Unos años y luego se dedicará a otra cosa, ¿no? A lo mejor también el que piensa hoy en día en dedicarse a la filosofía, pues pensará en combinarlo con otras cosas, no en que esto sea una marca de por vida, como sí lo era en otras etapas de la modernidad. Y el último rasgo sería el rasgo que denomina Hartmut Rosa también como una aceleración en el ritmo de la vida, que es un poco sobre lo que hemos estado hablando hasta el momento. Claro, profe, la experiencia y el horizonte de expectativas. Realmente uno pasa en un plano diario sin sentarse a reflexionar lo que al sistema mismo al cual uno está enajenado, por decirlo de alguna manera, y que uno va cambiando conforme a ese mismo sistema y toda su rutina y todas sus dinámicas personales, pero siempre, como su merced ha comentado, la mujer y el hombre moderno continúa acelerado, sigue acelerado por distintas circunstancias, en concreto de los 3-4 rasgos que su merced acaba de mencionar. Profe, realmente, ¿cómo uno no logra quizás pensar en profundidad estos aspectos? Uno quizás elude a que el tiempo pasa y uno tiene que vivir el momento, tiene que vivir la circunstancia, pero no se pone a reflexionar realmente qué es lo que pasa dentro de la misma, incluso lo que lo puede rodear. Es decir, hoy en día no estamos, como que vivimos el día a día sin pensar en lo que se está viviendo, Sí. ¿podría decirse? Sí, una de las ideas fundamentales de esta sociología del tiempo es que la aceleración del tiempo comporta unos rasgos alienantes, es decir, que nos enajenan, que nos hacen olvidarnos de nosotros mismos, de lo que está pasando, de lo que nos está pasando, y esto tiene consecuencias a distinto nivel, incluso patológico, en muchas patologías de las sociedades contemporáneas y de los individuos en las sociedades contemporáneas. Dice Hartmut Rosa, por ejemplo, que las sociedades modernas están reguladas, coordinadas y dominadas por un preciso y estricto régimen temporal que no está articulado en términos éticos. Es decir, esa organización del régimen temporal de nuestras sociedades no está pensado en términos éticos, sino en términos de competencia, de productividad, de optimización, y esa ausencia de la pregunta ética y de la pregunta filosófica por la ética del tiempo genera unas lógicas, unas dinámicas de alienación, de enajenación, que en última instancia terminan cristalizando en problemas concretos de la sociedad y también de los individuos. Quedan muchos ciclos de la temática misma abiertos, digamos, incluso hablando del mismo tiempo, como hemos venido diciendo, se pasa y uno quisiera poder ahondar más aspectos. Pero profe Jorge, de verdad mil gracias por su
por sus aportes. Quisiéramos cerrar con una frase que vendría a ser de Hartmut Rosa. Sí, esta cita de Hartmut Rosa viene muy al caso para cerrar la conversación. Dice este autor en su libro Alienación y Aceleración: tal vez el aspecto más acuciante y sorprendente de la aceleración social sea el hambre de tiempo, espectacular y epidémico que aqueja a las sociedades modernas, occidentales de manera más consistente. En la modernidad, los protagonistas sociales sienten cada vez más que se les está acabando el tiempo, que les falta tiempo. Da la impresión de que se concibe el tiempo como una materia prima que se consume como el petróleo y que, por lo tanto, se vuelve cada vez más escasa y de mayor precio. Así cierra la cita de Hartmut Rosa. Profe, de verdad, mil gracias por sus aportes. Muchas gracias, Hernando, por la invitación. Fue una conversación muy agradable y pues encantado de haber participado. Amables oyentes, llegamos al final de esta edición de Conversaciones Filosóficas desde la Escuela de Filosofía UIS. Los esperamos para una próxima ocasión. Emisora UIS presentó Conversaciones Filosóficas, espacio radial institucional de la Escuela de Filosofía UIS. Sintonícenos todos los lunes a las 11:30 am en los 96.9 MHz, UIS Estéreo, la voz de la universidad.